La planta de Samsung. Trump ignoró a Ucrania y el batallón de Mónaco. Amigos, en De qué hablan Geo rechazamos tajantemente toda violencia y conflicto armado. Aquí no promovemos la confrontación, analizamos la realidad material de los hechos recopilados para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. La vida humana siempre está por encima de los mapas de oficina. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta emisión de actualización para miércoles 8 de julio. Empezamos con la sombra de Poltava y el mapa de Europa. Feliz miércoles, amigos. Iniciamos la revisión de hoy con un dato histórico muy importante, diría yo, que nos ayuda a entender perfectamente lo que está pasando en el frente. Hoy, 8 de julio, se conmemora el Día de la Victoria de Poltava. En estas mismas tierras donde hoy el ejército ucraniano sufre por la falta de suministros, hace más de 3 siglos se libró una batalla que cambió el mapa de Europa para siempre. Miren los hechos de la historia, amigos. El 8 de julio, el ejército ruso, bajo el mando del zar Pedro el Grande, derrotó por completo al ejército del rey sueco Carlos XII en Poltava. Esa victoria no fue un evento cualquiera, cambió todo el curso de la guerra a favor de Rusia. Se quitó el gran poder militar a Suecia, hizo que otros países como Dinamarca volvieran a la pelea y le dio a Rusia el control del mar Báltico, asegurando pues, paga la redundancia, la seguridad de San Petersburgo. Al final, con los tratados de paz en 1721, regiones enteras como Estonia y Livonia se unieron a Rusia, dando inicio a su época de mayor poder imperial. Así pues, gracias a la victoria en Poltava, Rusia entró en su época imperial dorada. ¿Cuál es la lección para el día de hoy? Que las guerras no se ganan con discursos políticos ni con promesas de oficinas en la OTAN. Dígase, en Estambul, en Ankara. Se ganan en el terreno, con capacidad real de combate y destruyendo los suministros de quien se tiene enfrente. Mientras los políticos en la cumbre de Ankara siguen discutiendo sobre el dinero, la historia nos demuestra que en este terreno los mapas se dibujan con la fuerza de los hechos. ¿Qué opinan, amigos? Y hablando de Ankara, Trump ignoró a Ucrania en la cumbre de la OTAN y se enfocó en Irán, tal y como lo predijimos en el video anterior, después del ataque masivo que ha sufrido Irán. Así pues, avanzamos con la información más importante de las últimas horas, amigos. La agencia de noticias Bloomberg acaba de revelar lo que realmente pasó detrás de las puertas cerradas en la cumbre de la OTAN en Ankara. Y les aseguro que el resultado es un balde de agua fría para el gobierno de Kiev y para los líderes europeos. De acuerdo con fuentes oficiales que declara Bloomberg, no este canal, pero Bloomberg, Donald Trump no hizo ninguna promesa específica a Europa sobre el envío de armas o dinero para Ucrania. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos prefirió usar casi todo su tiempo para reclamarles y quejarse por la guerra con Irán. Las fuentes aseguran que Trump expresó su total insatisfacción con el gobierno iraní. Pero les dejó claro a los aliados europeos dos cosas. Primero, que a Estados Unidos ya no le interesa cambiar el gobierno en Teherán. Y segundo, que los países europeos han decepcionado a Washington una y otra vez al no apoyarlo militarmente en Medio Oriente. Es más, dijo de qué sirve ir a esa reunión. Ha dicho que ha participado en esa reunión por, ¿qué palabra podríamos utilizar acá? Por complacer a Erdogan, porque lo considera un buen tío. Es más, le ha levantado las sanciones y le ha prometido finalizar las transacciones de los F-35 de generación 1 o de quinta generación. De quinta generación, sí. Algo que ha irritado a Benjamin Netanyahu. Pero bueno, este es Donald Trump. Así que miren el desespero de los políticos de la OTAN en la reunión.
El informe dice que varios funcionarios europeos intentaron interrumpir a Trump para cambiar el tema y volver a hablar de Ucrania. Sin embargo, no lo lograron. Trump ignoró las presiones y solo les dio promesas muy generales de apoyo. La única propuesta concreta que Trump puso sobre la mesa fue esta. Estados Unidos seguirá vendiéndole armas a los países europeos, claro que sí, y si ellos quieren pueden usar su propio dinero para comprarlas y luego mandárselas a Ucrania. ¿Mm? ¿Qué significa esto en realidad? Que a Zelensky y a la Unión Europea se les cayó el plan. Y lo dijimos, ¿no? Que ese era el gran temor de Zelensky, que antes del 8 de julio se reactivara el estrecho de Hormuz. Y se reactivó, como lo mencionamos hoy en la madrugada. Y a la Unión Europea se les cayó el plan completo. Estados Unidos ya cambió sus prioridades. Con el estrecho de Hormuz bajo fuego, Washington necesita sus recursos para sus propios problemas y no va a regalar más sistemas Patriots o municiones. Si Europa quiere seguir financiando la guerra, tendrá que pagar la factura sola. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones. Ahora, pasemos radicalmente a un tema que yo creo que vale la pena mencionarlo. Y hablemos de la resistencia interna en Ucrania. El grupo Kovpak golpea en Leópolis, en Lvov. Así que pasamos ahora a revisar un informe muy serio que revela lo que está pasando dentro de las ciudades controladas por el gobierno de Kiev. Un grupo de combatientes clandestinos y partisanos, conocido como el destacamento Kovpak, acaba de reportar una operación exitosa en la ciudad de Leópolis. Según los datos enviados desde el terreno, este grupo destruyó por completo un vehículo que transportaba a mercenarios extranjeros. Con este golpe, las fuerzas locales perdieron no solo el transporte, sino también equipos de radio, sistemas de guerra electrónica y material militar. Los detalles exactos cómo se hizo la operación se han cambiado a propósito para proteger la seguridad de los combatientes que operan escondidos en la zona. Así pues, miren las cifras que presenta este grupo de resistencia, amigos, porque demuestran que no son un grupo pequeño. Solo en lo que va de este año, los equipos de combate de destacamento COPAC han logrado destruir 4 locomotoras, 7 torres de comunicación y subestaciones eléctricas, 2 centros de suministro para el ejército ucraniano, 19 vehículos militares de diferentes tipos y 98 armarios de control ferroviario. Además, han entregado más de 150 coordenadas de objetivos para la artillería. El informe cierra con un mensaje muy claro. Dentro de Ucrania existe un frente de resistencia real que está debilitando el sistema desde adentro. Sin embargo, el reporte señala que hasta ahora este movimiento casi no recibe apoyo externo importante. Es puramente interno, local, nacional, local. No tiene ayuda extranjera. Así pues, quienes analizan la situación aseguran que si esta resistencia interna empieza a recibir recursos reales, las defensas de los nacionalistas ucranianos van a empezar a romperse por las costuras, ayudando a cambiar el rumbo de los acontecimientos en el terreno. ¿Qué opinan, amigos? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora bien, el peligro en los barrios residenciales, esas explosiones cerca de Kiev. Amigos, miren ahora mismo las imágenes que tenemos en pantalla. Cualquiera podría pensar que estamos viendo las calles destruidas de Bakhmut o Konstantinovka en la primera línea de fuego, ¿verdad? Pareciera que fuera Konstantinovka, especialmente que Konstantinovka no ha sido realmente tan golpeada como se dice, ¿no? Pero la realidad es otra. Así quedaron las calles de la ciudad de Visnovoye, ubicada muy cerca de la capital en Kiev. Los informes del terreno señalan que en medio de estos barrios residenciales donde viven familias y civiles, se había instalado un almacén de municiones. Los datos indican que el depósito guardaba proyectiles de tanque proporcionados por países occidentales, incluidos componentes con uranio empobrecidos, DU, depleted uranium.
El resultado de colocar objetivos militares dentro de zonas habitadas está a la vista de todos en este video panorámico, como lo pueden ver. Destrucción. Si no es total, pues ustedes me dicen cómo interpretan esto en áreas civiles. Ante esta situación, amigos, pues enviamos nuestras sinceras condolencias a los habitantes afectados y les recordamos una recomendación vital para su seguridad. Manténganse lo más lejos posible de cualquier instalación que use el ejército ucraniano. Ojo, tomar ejemplo de lo que ha sucedido hoy en Kiev, o mejor dicho, en estos días. Hay fabriquitas de drones ahí por Madrid, Roma, Berlín. Amigos, esas zonas son peligrosas. Poner atención cómo las cosas están cambiando de rumbo. Peskov ha dado una entrevista al periodista estrella del Kremlin, Pavel, y las cosas que ha dicho ahí, pues ya nos empiezan a indicar que va a haber un cambio estratégico de cómo se va a interpretar la guerra en un futuro próximo. Ha dicho que todo ha empezado con una operación militar especial en Ucrania, pero al ver la participación externa de los europeos y de Washington apoyando al régimen de Kiev bélicamente, con equipo, con material, con inteligencia, con satélites, pues esto se convierte automáticamente en una guerra. Cualquiera diría, pues, de que son palabras personales de Peskov. Les indico que él es el portavoz personal de Putin. Básicamente, él está diciendo lo que Putin dice o lo que le han dado permiso de decir. Bueno, todo esto se quedaría que esta conversa la ha hecho en un canal ruso, pero ojo, poner atención a qué canal lo ha hecho, al programa de Vesti, donde está Pavel. Básicamente un agregado del Kremlin. O sea, esto está bien coordinado. Pero las cosas no quedan ahí. Ahora tenemos también esa entrevista que le ha dado a un noticiero suizo. Y les digo una cosa, si no son las mismas palabras, ha repetido casi lo mismo que le dijo a Pavel. Esta vez ya a un noticiero europeo. Amigos, para los que conocemos cómo trabajan los rusos, esa es su metódica. Empiezan a dar señales de lo que van a hacer, no se aceleran, no hacen escándalos rápidos y de repente, pues ya se cambió la configuración de la operación militar especial, quizás a una operación contraterrorista, que esto cambia los niveles de presión completamente, o quizás a una guerra de un tipo extremo. Ojo, que la base de los cambios de los argumentos de la operación militar especial se deben a las provocaciones europeas. Es más, Peskov ha dicho claramente que esta operación nunca hubiera iniciado si no es por el patrocinio europeo a Ucrania. Y lo he dicho a secas. Este conflicto se puede terminar de la noche a la mañana. Todo es cuestión que Zelensky saque a su gente de las áreas que se les ha pedido que la saque. Y esto se termina, pero ya. Claro que Zelensky nunca va a aceptar, y mucho menos sus patrocinadores, porque este conflicto los mantiene con vida. Por eso es que las discusiones en Ankara es de alargar, no es de llegar a un acuerdo de paz. Ya no hablan de victoria, ¿se dan cuenta? Ya no hablan de una victoria contra Rusia, sino que hablan de, de una suscripción de largo periodo. Hablan ya de 70.000 millones de euros para el 2026 y quizás la misma cantidad para el 2027, van a alargar el conflicto. Eso es lo que planean. Así pues, amigos, si cerca de sus casas ven que se instala un almacén o un taller de reparación, un estacionamiento militar o un campamento de soldados, la mejor decisión es evacuar la zona de inmediato. Las vidas de sus familiares, de sus amigos, especialmente de los niños, valen mucho más que cualquier propiedad material. La realidad en el terreno es dura y exige proteger la vida por encima de todo. Amigos, piensen, saquen sus propias conclusiones. Ahora, cambiando de contexto, hablemos de el pánico en el batallón de Mónaco.
ese fin del paraíso de los ricos ucranianos. Pasamos ahora a revisar un análisis muy profundo publicado por Oleg Zaryov, ex dirigente ucraniano, que si más también le dan escabeche, que si más le hacen escamic al Oleg Zaryov y tuvo que huir a Rusia. Y bueno, ahora es un activista siempre con todo su amor a Ucrania, como hay muchos, ¿no? Pero bueno, nos revela el escándalo y el miedo que se vive dentro de la élite ucraniana que huyó del país. Dice él que en los últimos años, Mónaco y la Riviera Francesa se convirtieron en refugio favorito para el dinero ucraniano de dudosa procedencia. Ahí se formó un grupo cerrado de políticos, jueces, empresarios que sacaron millones de Ucrania en diferentes épocas y que hoy viven rodeados de vías de lujo, fiestas privadas y yates. Los periodistas han bautizado a este grupo de millonarios como el Batallón Mónaco. ¿Esto no les hace preguntas a ustedes, principalmente a nuestros compañeros que viven ahí en Europa? Que se nos cuenta cada centavo que ganamos, incluso si recibimos una donación de por ahí, ya ahí viene los impuestos, las tarifas, las sanciones, todas estas cosas que ustedes conocen perfectamente bien. El impuesto de la renta, el impuesto de qué sé yo. Cosa que tú has comprado, has pagado impuesto y después a cada año tienes que pagar impuesto por algo que ya pertenece a ti y has pagado impuesto. Eso es Europa, ¿no? Me pregunto yo, ¿cómo carajos estos tíos, porque son alrededor de 80? Y es que no pongas a pensar que son 80 individuales, son 80 familias, porque se han llevado a sus esposas, a sus hijos, a sus amantes, a las niñeras, a los guardaespaldas, a los jardineros, a todo su equipo, a su sistema de seguridad, a Mónaco y a la Riviera Francesa. Ahí no hay revisión de cómo entró ese centavo al arca europea. Pregunto nomás, porque para mí esto no concuerda. Al ciudadano de a pie, al regular, se nos masacra con los impuestos y la vigilancia eterna de cada centavo que sacamos o que movemos. Y estos locos se mueven en fiestas. Miren los nombres y las cifras escandalosas que revela este informe, amigos. Empresarios como Rinat Akhmetov compraron residencias en Mónaco por la cifra récord de 554 millones de euros. El artículo dice específicamente que es una cantidad récord por una propiedad. No sé, quizás sea una exageración. Ustedes me dicen si esto es cierto o no. Me imagino que hay gente supermillonaria que compra este tipo de propiedades, quizás. Pero sí, la verdad, estamos hablando de 554 millones de euros. Otros como Konstantin Shevago paseaban en yates de 70 millones de euros a pesar de ser buscados por la justicia por el robo de miles de millones de grivnas. Buscados por robo. Pero en Mónaco y en Francia, no. Pero si tú te compras una lanchita, la tienes que reportar, la tienes que registrar. Tienes que demostrar de dónde has sacado ese dinerillo de tus ahorros y justificarlo porque has comprado una lanchita. Y estos locos con 70 millones en un yate. Los hermanos Surkis gastan fortunas en los casinos de Monte Carlo, mientras que sus familias y escoltas usan los beneficios de protección temporal en Francia. Y estos hermanos Surkis arriendan habitación en Monte Carlo por una renta de 2 millones de euros al año. Y esto a mí no me cuadra porque se estipula que lo que lograron robar de Ucrania son 17,5 millones de euros. O sea que más dinero tienen que no se ha reportado. Sin embargo, este mundo de lujo acaba de entrar en una grave crisis. Pues hace poco, como ustedes sabrán, se rompió una regla que nadie se atrevía a tocar. La seguridad en Mónaco. Un fuerte atentado contra el
vehículo del millonario Vadim Yermolayev dejó gravemente heridas a su esposa y a su hijo menor. Bueno, ahora resulta que es su esposa legal, ¿eh? A esta señora le han amputado las dos piernas, el niño está en situación grave. Este ataque rompió el pacto de no organizar enfrentamientos en ese territorio y de no tocar a las familias, un lugar que los ricos ucranianos pues consideraban intocable. Para un lugar como Mónaco, la seguridad es su negocio principal. Por eso, dentro del batallón Mónaco ya se habla con miedo de un escenario muy real, que las autoridades del Principado, para cuidar su reputación, comiencen a expulsar discretamente, amablemente, a todos estos personajes tóxicos sancionados. Y es que ahora nos explicamos por qué estas fiestas que miramos en Mónaco y ahí en los Alpes suizos, de estos ricachones bañándose en champagne, es que no son unos, son 80 familias. El gobierno de Zelensky ha roto un tabú al golpear este paraíso fiscal. Y aunque algunos creen que estos millonarios se van a unir para financiar a rivales políticos como Valery Saluzhny, la realidad es que en ese mundo de dinero cada quien cuida solo de sí mismo. Y es así. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones. Ahora, hablemos de ese ataque a la refinería de Omsk, que está creando revuelo en la media occidental y dicen que esto ya destrozó las finanzas rusas. The Russian economy is in tatters. Está hecha a pedacitos. La realidad detrás del impacto. Pasemos ahora a revisar una evaluación preliminar sobre el reciente ataque contra la refinería de petróleo en Omsk, amigos. Aunque todavía no está completamente claro si esta planta ya volvió a operar al 100% de su capacidad, los datos actuales indican que este ataque con drones ucranianos, que rompió récords de distancia, pues va a causar aproximadamente 3 semanas de trabajo de reparación. Con optimismo. Sin embargo, es muy importante poner las cosas en perspectiva y dejar de lado el pánico de las redes sociales. Ese discurso que una refinería quedó destruida para siempre por culpa de una docena de drones baratos es totalmente falso. Para empezar, esos drones de largo alcance no son nada baratos, ¿eh? Y si sumamos el costo de los miles de drones que son derribados antes de alcanzar un objetivo, el precio que se paga por lograr un solo impacto exitoso pues es sumamente alto. ¿Y para qué? Hay rumores de la gente local que la refinería ya está trabajando al 100% y solamente se están haciendo reparaciones de maquillaje para asegurar la planta para futuros ataques. No es una ganancia fácil para Kiev. Miren el detalle clave del mercado del combustible en Rusia, amigos. La región de Moscú es la zona que consume la mayor cantidad de productos de petróleo en todo el país. ¿Qué significa esto en la práctica? Que gracias a la infraestructura actual, cualquier cantidad de combustible que se produzca cerca del centro del país y que no tenga que ser transportada desde lejos hacia Moscú, ayuda a que el suministro de gasolina y diésel se mantenga estable y positivo en el resto de las regiones de Rusia. El sistema interno tiene resistencia y las reparaciones de 3 semanas no van a colapsar el suministro general. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, el otro lado de la moneda, el golpe al corazón industrial de Kiev. Rusia ataca la planta de Samsung, Ucrania, en Kiev. Así pues, avanzamos con un reporte de última hora sumamente grave, amigos. El ministro de Defensa en Moscú acaba de confirmar una serie de ataques de precisión ejecutados durante la noche contra instalaciones de la industria militar en la capital ucraniana, en Kiev, ¿no? Según el comunicado oficial, el blanco principal fueron las instalaciones de producción de Samsung Ukraine.
Los datos indican que en este lugar se fabricaban y almacenaban los componentes para los modernos misiles de crucero de lanzamiento terrestre conocidos como FP-5 Flamingo. De hecho, he recibido reportes de que un avión aparentemente pequeño en Rusia derribó un Flamingo. ¿Ok? Así que me imagino que los rusos ya están haciendo uso de sus SACs, sus nuevas generaciones, pero aparentemente el que ha derribado este Flamingo ni siquiera es uno de estos nuevos que les presenté hace poco, que los han empezado a desarrollar, sino que los de unas generaciones ya antiguas. Pues un avioncito viejito, adaptado, ha derribado a un Flamingo. O sea, la descriptividad de Flamingo siempre hemos sabido que no es tan alta, es un monstruo lento en el aire, pero para que haya sido derribado por un avión pequeñín, ah, ¿qué opinan? Así pues que además de albergar un taller dedicado al ensamblaje de drones de mediano y largo alcance, Moscú señaló que este bombardeo nocturno es una respuesta directa a los ataques de Kiev contra la infraestructura civil rusa. Cuestión que, ya les he dicho, es el lenguaje que siempre utiliza el Ministerio de Defensa del área de Belousov. Ahora, cuando hablamos de Gerásimo, como él dice, es parte del plan. Nada de reacciones de hígado, es parte del plan. Ya lo teníamos provisto, le llegó su momento. Al chanchito le llegó su sábado, pero ya estaba planificado. Bueno, amigos, esto calza exactamente con la doctrina de ocultamiento que explicábamos ayer, ¿no? Los ucranianos tienen la tendencia de utilizar infraestructuras civiles para esconder o camuflar sus artefactos militares. Las autoridades ucranianas no han querido confirmar los impactos en sus instalaciones militares. En su lugar, informaron a los medios que se produjeron incendios comunes en varios almacenes y un complejo de talleres de tranvías dentro de los distritos de Sivatoshinsky y Desnyansky. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso insiste en que sus ataques se dirigen únicamente contra objetivos de uso militar. Pero el informe de este miércoles no se queda ahí. El movimiento en el terreno se ha acelerado con fuerza. Es que es obvio, ¿no? Tantas repercusiones en la retaguardia ucraniana que ya el frente, pues, por parte de los rusos, avanza con mucho mayor facilidad. No les digo que van con libre albedrío, no, 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 no. Sí, el soldado ucraniano es fuerte, pero sin logística, amigos, que es lo que mantiene, que es el pulmón de un ejército, pues empieza a fallar, ¿no? Rusia confirmó que sus tropas acaban de tomar el control del pueblo de Petroivanovka en la región de Kharkov. Además, se reportaron ataques con los nuevos drones Geran 4 Seeker contra vehículos ucranianos que transportaban drones y contra locomotoras de tren. Ahora, estos drones Geran 4 Seeker, el Ministerio de Defensa ruso ha puesto estos videos donde podemos ver pues la calidad de la imagen, ¿no? Para empezar. Lo que se dice, y yo creo que voy a entrar acá a especular un poquito, ¿no? Estos drones Geran 4 Seeker son controlados o manipulados desde Moscú o quizás desde Belgorod y tienen este control remoto, instalaciones de visión óptica y en vivo, línea en vivo de control. Y es que yo aquí creo que ya los rusos están haciendo uso de su sistema satelital que ha reemplazado al Starlink. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Alguien que me diga por ahí, no, Rodolfo, están utilizando este otro método. Es que podemos a pensar de que si los rusos ya empezaron a utilizar esta generación de geranios y ya tienen el control remoto de distancia, a los rusos no les queda nada más que hacer que empezar a atacar el occidente de Ucrania. Es que miren cómo la guerra ha cambiado con este gran desarrollo de los rusos.
ya no se expone al piloto humano en su avión. Ese trabajo ahora lo hacen los que eran 4 Seekers, que es el mismo equivalente de un avión furtivo, con cargas explosivas e incluso con rockets, con cohetes. Esto absolutamente va a cambiar la guerra. Se los digo hoy porque en el futuro creo que vamos a ver este avance tecnológico ruso, pues en implementación total. Y esto sí va a ser un gran cambio para la guerra. Así pues, como les decía, las imágenes que hay son Gerans 4 Seeker cazando, ejecutando vehículos ucranianos que transportaban drones y contralocomotoras de tren. Al mismo tiempo, la flota del Mar Negro destruyó 6 embarcaciones no tripuladas de las fuerzas de Kiev. Esa masiva andanada contra Kiev ocurrió justo después de que Ucrania lanzara un ataque récord con drones contra territorio ruso. Las defensas aéreas rusas reportaron haber interceptado y destruido 415 drones sobre 18 regiones de su país. Esto se suma a los más de 340 drones kamikaze que Kiev lanzó a principios de semana mientras Volodymyr Zelensky viajaba a Turquía para la cumbre de la OTAN. ¿Sí? La intercepción fue máxima, pero sí hubo penetraciones al sistema ruso y hubo fatalidades. Es que también hay que decirlo, hubo fatalidades en varias regiones, bastantes heridos, bastante destrucción en zonas residenciales civiles. Así pues, de que esto incluye el ataque que ya analizamos contra la refinería del petróleo en Omsk. ¿Cuál es el panorama de fondo, amigos? Ante los constantes retrocesos en el frente de batalla, como la reciente pérdida de la fortaleza clave de Konstantinovka en el Donbass, Kiev está apostando todo a los ataques de largo alcance contra la retaguardia rusa. Mientras tanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una entrevista que Zelensky podría terminar este conflicto en un solo día. La fórmula que plantea es directa: ordenar la retirada de las tropas ucranianas del Donbass y aceptar la realidad del terreno como un hecho legal. Una vez que eso pase, asegura que la guerra terminará al día siguiente. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y bien, amigos, con esto finalizamos este reporte de actualización para este miércoles 8 de julio de 2026. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, apóyennos con su me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo. Si ya lo han hecho, mil gracias, muy agradecido. Esto es lo que realmente mantiene con vida este canal. Compartan este video y los leo en comentarios, amigos. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.